Hola, mi nombre es Emanuel Borges, soy estudiante de tecnología en sonido del Instituto Duoc UC y en este video voy a hablar sobre los inalámbricos, específicamente monitoreo y microfonía. Primero, desde hace mucho tiempo que remontándome a años atrás, recordaba que veía los conciertos, veía los shows en vivo o quizás en YouTube y me preguntaba qué es eso que tienen en la oreja, que voy a mostrar una imagen acá, de lo que es. Eso es principalmente un método de retorno o monitoreo, pero inalámbrico, llamado in-ear. Este es un sistema que se utiliza aproximadamente o parcialmente como hace 20 años. Esto te permite escuchar lo que está pasando dentro del escenario. Antes de la llegada de los in-ear, se utilizaban monitores de piso, que voy a mostrar una imagen y acá su ubicación en el escenario. Como ya sabemos, estos iban ubicados hacia los músicos para entregarle la mezcla de cada uno, y esto iba comandado por una consola que está al costado del escenario, que es la consola de monitoreo, que esta consola le enviaba a cada músico una mezcla donde, por ejemplo, si yo soy el guitarrista de la banda, qué instrumentos me gustan escuchar serían la voz, el bajo, un poco de quizás la batería, y más que eso sería propiamente tal el sonido de lo que yo estoy ejecutando. O sea, cada músico tiene un parlante que le apunta y puede escuchar el monitoreo de la banda en el escenario. El problema que surgía con estos parlantes en el escenario era que tenías que tener mucho volumen, y a medida que tenía más volumen en el sistema de monitoreo, más volumen querían tener los músicos. En definitiva era como una competencia de quién tenía más fuerte el monitor. El hecho de estar tan fuerte el monitoreo implicaba que también estén fuertes los micrófonos. Por lo tanto, eh, el micrófono captaba las distintas señales y se producía una retroalimentación. En otras palabras, se producía un feedback o un acople. Obviamente esto era terrible para la salud auditiva de los músicos, y también que gracias al alto nivel que teníamos en el escenario, esto perjudicaba a la mezcla de FOH. Entonces, para solucionar este inconveniente, este drama, este problema que había, se inventó el sistema de monitoreo personal in-ear, que consiste en tres partes: el receptor, el transmisor y los audífonos. El transmisor se ubica siempre cerca de la consola, ya que ésta le envía señales de monitoreo. Este aparato transmite vía UHF. ¿Y qué transmite? Transmite la mezcla que nosotros le estamos enviando a los músicos. Y ellos lo reciben a través de, como la palabra lo dice, el receptor, que es la maquinita cuadradita que va adosada al cinturón del músico o el bolsillo, etcétera. Y se escuchan mediante los auriculares o los audífonos que nosotros estemos ocupando. Este sistema, obviamente cada músico cuenta con un receptor en el cual se le envían, como dije anteriormente, distintas mezclas. Estas mezclas la mayoría del tiempo se escuchan obviamente en estéreo, y la particularidad que tienen estos audífonos intraurales, que ese es como su nombre y su característica técnica,
es que rechaza o bloquea el sonido o el audio externo. Entonces, ¿esto qué te permite? Te permite enviar la mezcla con un volumen bajo para cuidar la audición del músico. Son la mayoría ventajas, ya que al, con la diferencia con los monitores de piso que hablamos que se producía mucha presión sonora en el escenario, el monitoreo in-ear te permite escuchar de una forma cuidadosa, por decirlo así, pero a la vez muy clara y definida. También, como el músico constantemente se está moviendo dentro del escenario, facilita o, o provoca que la mezcla siga intacta. O sea, por más que vaya de izquierda a derecha, no vas a sufrir una pérdida de la mezcla, sino que se va a mantener ahí y una forma de verdad súper buena. En tercer lugar, no hay acoples, no hay ruido fuerte en el escenario, por lo tanto el sonido que va a ser emitido por la sistema de línea RAI va a ser mucho más claro y mucho más profesional. El más contento, por decirlo así, es el ingeniero de FOH, ya que le llega un sonido más claro, más limpio, y también obviamente el público objetivo del evento. Una de las limitaciones o desventajas, por decirlo así, que tiene esta forma de escucha es principalmente que se pierde completamente el ruido ambiente, como la retroalimentación entre artista y músico se pierde completamente si tiene los dos audífonos en ambos oídos. Por eso que siempre se ve como que solamente ocupan en un solo lado para poder tener eh, conciencia de lo que está pasando alrededor del artista. Esto se soluciona de una forma simple. Podríamos ubicar un micrófono ambiente o podría ser un condensador apuntando hacia el público y enviarle una copia de ese ruido ambiente a los artistas. La segunda complicación o dificultad es más que nada para los músicos, ya que si no estás acostumbrado a trabajar con este método de escucha, al principio va a ser más complicado, pero es un tema de adaptarse, de querer remar a favor de la corriente, por decirlo así, porque lo único que traerá esta técnica o este sistema son beneficios. Beneficios técnicos, beneficios estéticos, beneficios auditivos. Así que esto sería el monitoreo INEAR y sus principales características. A continuación, vamos a explicar el funcionamiento del sistema de microfonía inalámbrica y su conexión en la cadena de audio. Paso 1. Conectar el micrófono a su transmisor que convierte la señal de audiofrecuencia en señal de radiofrecuencia. Por ejemplo, si es un micrófono de mano, el transmisor ya va alojado dentro del propio micrófono. Recordar que los transmisores de micrófono, al igual que los in-ear, trabajan con la banda UHF. Esta tiene la particularidad de trabajar a partir de los 300 MHz. Por lo tanto, la señal de audiofrecuencia captada por el micrófono
se va a convertir en señal de radiofrecuencia que se emite a través de las ondas y el espectro electromagnético a través de la antena corta que trae el transmisor. También destacar que los receptores se ubican lo más cerca del escenario posible, normalmente junto a la consola de monitoreo. El paso 2 sería instalar las antenas que capten la señal de radiofrecuencia de los transmisores. Esto es para que haya un control de frecuencial y no haya desnivel de la señal del micrófono. Si la antena fuera omnidireccional, imaginemos que tenemos receptores que son diversity, o sea que requieren dos antenas para poder elegir continuamente la que capte mayor desnivel de radiofrecuencia. Entonces, recapitulando un poco, tenemos dos antenas. Por ejemplo, antena 1 y antena 2. Estas antenas reciben la señal de radiofrecuencia desde el transmisor del micrófono y estas van puestas en un pedestal de micrófono simplemente. Luego estas antenas siguen transmitiendo señal, a través de un cable llamado BNC. O sea, las dos antenas van por un cable BNC a un splitter. El splitter suministra alimentación eléctrica a 4 receptores y les distribuye la señal de radiofrecuencia de las antenas. Importante también destacar que hay que tener ojo ahí en darse cuenta que el transmisor y el receptor estén en la misma frecuencia. El siguiente paso ya sería conectar las antenas a través del cable BNC al splitter. En este caso, como es Diversity, ocuparemos dos entradas del splitter. O sea, la antena 1 en este caso iría en la entrada 1 y la antena 2 en la entrada 2. En algunos casos aparece como A y B. El paso siguiente, el paso 4, sería conectar las salidas de la antena del splitter a las entradas de la antena de los receptores inalámbricos. Y el paso 5 sería de la salida del receptor a través de un cable XLR a la consola para poder ya escuchar nuestro micrófono inalámbrico en los altavoces.